hagas este programa sobrenatural. Sí. Natural. Sí. Naturalmente sobrenatural. Sí. El pastor Mark Wallace fue uno de los primeros en tener COVID-19. Los doctores no le dieron esperanza. Satanás le dijo: la batalla es demasiado dura, vamos, ríndete. Su batalla contra el COVID llegó a los titulares de todo el mundo. Háblame de la batalla. Bueno, Sid, fue la batalla más horrenda en la que he peleado. Porque no fue solo contra la enfermedad, sino contra la muerte del espíritu. Cuestiones espirituales, fortalezas espirituales que el enemigo trajo. Y creí que el COVID era el pozo del infierno. Ahora, corrígeme si me equivoco, pero la sensación que siento al leer el periódico es que no es un buen pronóstico cuando alguien va al hospital y se encuentra intubado. Sí, en esos días, el 89% de las personas que fueron intubados nunca salieron. Y el 1% que logró salir, solo 1 de cada 100 llegó a casa. Y el día que entré al hospital, el 9 de abril, solo creí que estaba deshidratado. Creí que me mantendrían toda la noche. Pero para mi sorpresa, ellos me llevaron a cuidados intensivos. Y sí, he estado muchas veces en cuidados intensivos como pastor. Pero sentí como si estuviera avanzando por la habitación donde enviaban a las personas a morir. Y esa misma noche, a medianoche, el doctor contactó a mi esposa y le dijo: debemos conectarlo al ventilador mecánico, tenemos que intubarlo. Y mi esposa dijo: ¿pero qué pasa si no lo hacemos? Y dijo: no tiene posibilidades de vivir. ¿Qué pasa si lo hacemos? Dijo: son pocas posibilidades, pero pocas es mejor que ninguna. Y es lo último que recuerdo por 10 días, porque estuve en coma inducido médicamente por los siguientes 10 días. Pero espera un COVID. segundo. Tú eres pastor. Sí. Tú conoces las Escrituras. Sí. Tú conoces al Espíritu de Dios. Así es. Pero incluso ¿te sentiste sin esperanza? Así es, porque al estar ahí, cuando estás en medio de esto, es una enfermedad desconocida y nada a tu alrededor es normal. Nada es típico. Y estando en el hospital, no podía tener visitas, no podía tener a nadie a mi lado. Estaba solo, estaba aterrorizado. Todo se apagaba en mi cuerpo. Mi hígado se apagó, mis riñones se apagaron, mis pulmones se apagaron. Y el doctor dijo que mi corazón latía tan rápido, solo para mantener el ritmo. Y pensaron que si no moría de COVID, entonces moriría de un infarto. Y solo me dieron unas horas de vida. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué cambió la profecía de muerte que con tanta certeza te dieron los doctores? Pero Dios, es lo que puedo decir porque el 17 de abril había cumplido 8 días de estar con la intubación. Y el doctor contactó a mi esposa y le dijo: no lo logrará. Entonces algo se levantó en su interior y dijo: dígame qué tiene que pasar para que le quiten el ventilador. Y el doctor dijo: no lo entiende, su esposo no saldrá de esto. Y ella empezó a orar y a declarar las cosas de Dios, las promesas sobre mí. Y acababa de recibir una palabra del Señor. 2 de Timoteo 4:17. Y dice esto: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para predicar el mensaje que todos oyeron. Dios me libró de la boca del león. Y tomó esta palabra, se aferró a ella, pidió a los intercesores que empezaran a orar. Y dijo: requerimos un milagro, necesitamos un cambio. Y 3 días después desperté del coma. Ahora, si no fueras un ejemplo, podrías tener 10,000 personas orando por ti, pero si una persona con fe Es correcto. está orando, Por supuesto. un hombre o una mujer Por con un supuesto. destino, no puede ser echado fuera Sí. prematuramente. Amén. Amén. Ahora,
Esta batalla por la vida de Mark fue por una visión que Mark tuvo cuando solo tenía 19 años. Vio la visión del fin del tiempo de Habacuc 2:14 realizándose. Esto es lo más asombroso. Se estaba llevando a cabo en su vida. Y la Escritura dice, la tierra entera se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. Dice que la visión de lo que Habacuc vio en esos días ha iniciado ahora. Sí. Vuelvo enseguida. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. ¿Sabías que tenemos una escuela de ministerio en español? Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural. En verdad espero verte ahí. Sí, aquí te esperamos. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. El doctor le dijo a la esposa de Mark que no había esperanza de que su esposo sobreviviera. Ella le dio una visión que literal vino del ángel del Señor. Y Mark tuvo una visita en el hospital de un ángel por 3 noches seguidas. Mark, explícalo. Sí, mi esposa en la mañana en la que los doctores la contactaron y le dijeron, no tiene esperanza. Uno de mis intercesores de nuestra iglesia contactó a mi esposa y le dijo, acabo de tener una visión, ten en cuenta que no tenía idea de que yo estaba con el ventilador. No se lo habíamos dicho a ninguna persona. Y así en específico tuvo esta visión y dijo, Pastor Tammy, vi al Pastor Mark acostado en la cama del hospital, y vi un ángel parado al pie de su cama, con la espada desenvainada, haciendo guerra, haciendo declaraciones, y de la boca del ángel era como un bolígrafo escribiendo, con oro escribiendo, por todas las paredes, las sábanas, y sobre el Pastor Mark en el piso, estaba en todas partes. Y cuando mi esposa recibió la noticia un par de horas después de que no viviría, dijo, no, he visto lo que Dios desea hacer. Hay un ángel en la habitación, eso es lo que sucederá. Y comenzaron a decir las declaraciones, y pienso que... Disculpa, ¿qué declaraciones? La declaración de que viviría y no moriría. Las declaraciones de que con larga vida te satisfaré. Y que Dios tenía un propósito y destino en mi vida. Y el enemigo no podía apartarme de esto. Así que las oraciones empezaron a elevarse y creo que esto abrió un portal al cielo. Cuando desperté del coma, mis brazos fueron inmovilizados, mis pies no tenía más que un taparrabo sobre mí porque me habían envuelto por completo en hielo para que bajara toda la fiebre. Mi temperatura se había elevado por las nubes. Y una noche, cuando estaba despierto y escuché a un eco dentro de mi habitación. Y era una voz muy estruendosa que empezó a declarar, vivirás y no morirás. Con larga vida te satisfaré. Empezó a decir cosas como, la fe es la sustancia de las cosas esperadas, la evidencia de lo que no puedes ver. Y tú declaras la gloria del Señor. Y estas fueron las palabras que estaba declarando. Nunca lo vi, pero pude oírlo. Y no sé cómo nadie pudo escucharlo, pero las enfermeras seguían entrando. Recuerda que todavía tenía el ventilador. Y por eso no podía hablar. No podía hablar. Después miré a la enfermera y ella no se dio cuenta. Y pensé, no puedes escucharlo. ¿Qué está pasando? Y después lo que recuerdo fue que se fue. Y la voz vino toda la noche. Nunca lo vi. Sin embargo, lo que pensé fue que debió ser el doctor de la habitación contigua, que estaba gritando a todo pulmón. Y lo que Los estaba doctores pensando... no hacen esto. No, pero quizá operaba con mucha sabiduría. O lo habían llamado para
practicar medicina, no para predicar y profetizar en la noche. No tenía idea de dónde provenía. Y Sid continuó por 3 noches seguidas, una y otra vez toda la noche, hasta el punto en el que en realidad dije: Señor, por favor, ¿podrías callar a ese hombre para que pueda descansar? Estaba en auge, había eco. Sí, Señor, envíame a ese hombre. Correcto. Así que estaba acostado y en un momento, de repente, morí. Siento que mi espíritu dejó mi cuerpo y pude mirar hacia abajo y me vi sobre la cama. Y estaba tan enfermo. Mi fe y mi humanidad colapsaron. Deseaba creer. Pero en ese momento sentía tanto dolor que lo único que deseaba era morir. Y le dije: Señor, solo déjame morir. Y una voz se me acercó y me dijo, con una dulce y tierna voz: vine para llevarte esta noche. ¿Está bien? Y no podía hablar, pero de mí surgió el espíritu, un gemido, y conocí a la voz de Dios y dije: este no es Dios. Y de inmediato, cuando le dije todas las visiones, todas las razones, todo el destino, todas las palabras proféticas que alguna vez se habían hablado a lo largo de mi vida, comenzaron a pasar por mi mente y fue como si tuviera un video de todo reproduciéndose. Y después de esto, lo que dije, recuerda, no podía hablar, pero un gemido. Me agrada que Dios oiga el gemido de nuestro corazón. Y lo único que dije fue: aún no termino. Y de inmediato, el espíritu de muerte se fue. Y después lo que supe fue que mis riñones funcionaron, mi hígado empezó a funcionar, mis pulmones empezaron a mejorar y funcionar y pude respirar. Y tenía la máquina, pero mis números estaban cada vez mejor. Mi corazón estabilizó su ritmo. Drenaron 4 litros de líquido tóxico de todo mi cuerpo. Y Dios hizo el cambio. Y creo que fue porque conocía mi destino. Lo sabía y no pude escuchar. Y cuando me recuperé de esto, mis doctores me declararon el hombre milagro. ¿Qué decían los titulares de los periódicos? Pastor venció al COVID. Fue algo sobrenatural. Escribieron el artículo en la primera página del Fresno Bee el domingo y hablaron de cómo el poder de la oración había cambiado por completo todo. Y los doctores me llamaron un milagro. Ajá. Y tengo una palabra para ti. Sí. Y aquí está mi palabra. No has terminado. Es correcto. Mark tuvo un sueño acerca de los milagros que serán liberados ahora en el siguiente segmento que tendremos. Creo que uno de ellos tiene tu nombre escrito. Amén. Tiene una unción para abrir portales sobrenaturales para que conozcas tu destino. Mark orará por ti. Vuelvo enseguida. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Mark, ¿qué te dijo Dios sobre la gloria del fin de los tiempos que en realidad ya comenzó? Bien, cuando tenía 19 años, Dios me sacó por completo de mi cuerpo. Estaba de pie en el altar, adorando al Señor un domingo por la noche. Y Dios solo me sacó por completo de mi cuerpo. Salí disparado por el techo. Cuando iba saliendo de la tierra, pude ver la tierra debajo de mí. Empecé a ver hacia arriba y vi a Jesús parado en el trono, con un río saliendo de sus manos. Y mientras salía de sus manos, cuanto más se acercaba a la tierra, más poderoso se volvía. Y yo estaba de pie al lado del río, y el Señor me habló. Fue como si hubiera un ángel en el lugar que me estuviera guiando y dijera: salta, salta. Y lo deseaba, pero sí, la distancia era tan grande. Y pensé, no puedo hacerlo. Miré río abajo y el río estaba sobrepasando la orilla, así que me moví más abajo.
pensando que sería más fácil. Y cada vez que lo hacía, las orillas eran cada vez más altas y era más difícil. La tercera vez caminé hacia abajo pensando que sería más fácil, y los árboles comenzaron a saltar del suelo, hasta el punto de que ya no podía ver el río. Y lo siguiente que hice fue cerrar los ojos para escuchar y oler el río, y que me permitiera volver a él. Y esta vez salté, y dije, sé que si no salto ahora, nunca lo haré. Y cuando me sumergí, oh sí, fue la gloria de Dios. Fue tan asombroso, fue tan sorprendente. Es lo que siento en este momento, en la gloria, es tan sorprendente. Y dijo, estoy derramando mi gloria en estos últimos días, y tu voz será parte de ella. Y esto fue a los 19 años, y sabía que yo debía ser parte del avivamiento del fin de los tiempos y de la cosecha de almas. Y acostado en el río, flotando hacia abajo, comencé a llamar a las multitudes que estaban en la orilla del río. Y algunos saltaban, otros no. Pero después hubo un cambio en el río. Y la gloria se hizo más fuerte y la corriente se hizo más fuerte. Y mi voz cambió. Y después fue como si mi voz fuera una voz de muchas aguas. Y luego hice señas para que la gente se metiera. Saltaban al río por miles. Y cuando estaban saltando por miles, venían personas enfermas del cuerpo y entraron con todo tipo de enfermedades y dolencias. Pero en el momento en que entraron en la gloria, fueron sanados milagrosamente. Sé algo sobre ti. Sé que hay algo en ti que dice... Sé que hay algo más. He oído hablar de Dios desde que era pequeño. Veo la creación, por lo tanto, grita Creador. Sí. Veo un reloj, grita Alguien lo hizo. Sí. Te pido que digas esta oración conmigo, porque no te puedo decir que Dios es real. Sí. Solo Dios te puede decir que Dios es real. Y Dios solo está esperando que le des una oportunidad. Repite esta oración en voz alta conmigo. Dilo con lo mejor de tu capacidad. Sí. Querido Dios, he cometido muchos errores. Y de verdad lo siento. Yo creo que la sangre de Jesús fue derramada. Y por su sangre, estoy perdonado. Y por su sangre, estoy sano. Y por su sangre, tengo un nuevo comienzo. Y ahora que estoy limpio, por Jesús, Jesús, ven y vive dentro de mí. Muchas gracias por pagar el precio de mis pecados. Te hago, mi Señor. Amén. Ahora, Mark, tuviste un sueño. Así es. ¿Qué soñaste o fue visión? ¿Qué sucederá en este momento? Mira a la cámara y haz lo que viste. Sí, vi la gloria de Dios que se elevaba por este mismo set, en este mismo momento. Vi cómo las personas se sumergían en la gloria de Dios y entraban en un lugar donde todos tendrían encuentros con Dios como nunca antes. Y también vi, en ese sueño, vi que había paquetes. Había regalos, si lo prefieres. Estaban adornados y eran regalos hermosos. Y en la etiqueta decía milagros. Y decía de Dios. Y después decía y decía la clase de milagro que necesitaba la persona. Y todo lo que soy es ser el distribuidor de lo que Dios ha hecho. Y este día creo que los milagros están ocurriendo. Vi uno de los regalos, que era un regalo de sanación de cáncer. Una persona está aquí viéndonos ahora y tiene cáncer de páncreas. Y los doctores no le han dado ninguna esperanza, está en la etapa final. Pero yo... Hola, estoy aquí con Blake Healy. Blake, hoy
es el director de la Escuela de Ministerio en Bethel, Atlanta, y ha equipado a miles de jóvenes a moverse en el mismo poder que él se mueve. Blake, debo decirte, tú absolutamente me provocas celos. ¿A los 2 años de edad ya veías el mundo de lo invisible? Por favor, ¿cómo lo manejabas? Bueno, pasó como en etapas. Cuando era muy joven, todo lo que vi en el espíritu fue tan normal para mí como todo lo demás, porque recuerdo que era joven y solo tomaba todo en sentido literal. Al crecer un poco más, en especial a los 9 o 10 años, siempre hablaba sobre algunas cosas que veía y recibía miradas raras de mis amigos y me hizo pensar, bueno, tal vez esto es algo de lo que no se deba hablar o es descortés hablar de eso, y me hizo comenzar a callarme. Tus padres eran cristianos, pero no entendían esto. Sí, crecimos en una iglesia que en realidad no sabe cómo funciona lo sobrenatural, así que en realidad no saben qué buscar. Tengo curiosidad. Cuando viste los ángeles, ¿se veían como humanos? ¿Cómo los veías siendo niños, si lo recuerdas? Sí, había una amplia variedad. Unos parecían más o menos personas. Recuerdo estar en un servicio de adoración y veía ángeles que eran como mujeres jóvenes, tenían cabello largo, pero usaban túnicas doradas sueltas y cargaban pendones y saltaban grandes distancias durante la adoración. Bueno, eso suena como un mejor entretenimiento que lo que vemos en la televisión. Definitivamente. Bien, pero luego comenzaste a ver claramente el lado oscuro a los 9. ¿Cómo es? ¿Qué ocurrió? Sí, entonces veía demonios de vez en cuando era más joven, pero en realidad no sentía sensación de temor, sentía como que había algo ahí afuera. Cuando tenía 9, aunque especialmente a medianoche, comencé a sentir un temor sobrecogedor venir a mí y veía cosas demoníacas y a veces por horas. Me acostaba en mi cama sin poder dormir, solo completa y totalmente aterrado. ¿Hablaste con tus padres sobre esto? Tenía edad suficiente para saber que lo que experimentaba no era del todo normal, así que le dije a mis padres que tenía miedo. Ellos me dieron excelentes consejos, me dieron oraciones que decir, me dejaron tener un reproductor de CDs para poner música de adoración, pero por unos 3 años nada de lo que hice ayudó. Pero luego Dios tuvo piedad y envió a tus padres a una nueva iglesia que creía en lo sobrenatural y por supuesto fuiste con ellos. ¿Qué efecto tuvo eso en ti? Sí, en realidad fue un punto crucial en mi vida. Nos mudamos al otro lado del país y fuimos a una iglesia activa. En realidad eran activos en enseñar los dones del Espíritu, en especial profecías. Así que fui a una clase profética, oí, y al escuchar diferentes formas en las que las personas oyen la voz de Dios, visiones, sueños y todo eso, fue la primera vez que tuve un contexto real y sólido para saber qué sucedía, hasta el punto donde no sabía si estaba loco o el diablo había decidido arruinar mi vida. Ahora, ¿qué hay sobre ese temor? ¿Cómo hiciste? Al final te deshiciste de ese miedo sobrenatural. Sí, fue algo asombroso. En cuanto aprendí sobre lo profético, me dio suficiente contexto para sentirme cómodo para ir con mis padres y decirles todo lo que sucedía. Hablamos con los líderes de la iglesia y aunque ninguno de ellos tenía exactamente el mismo don, al menos sabían de personas que tenían ese mismo don. Y fue una revelación de que no era el enemigo atacándome, no era yo perdiendo mi cabeza, pero era un don al que aún no había aprendido a manejar. Reorientó mi experiencia de ser algo que me pasaba a mí a estar enraizado a algo en lo que debía crecer. Y lo que pasó después de eso fue asombroso. Aún veía las cosas demoníacas después de tener esa conversación con los líderes esa primera noche, pero todo el temor se fue. Y después de una semana, lo demoníaco ya no intentó molestarme. ¿Y tienes pasión por ayudar a personas temerosas? Absolutamente, absolutamente. Bueno, yo creo que Dios no nos dio un espíritu de temor. Una de las razones por la que escribí este libro es que quiero que la gente reconozca que no es solo alejar al miedo, sino vivir mentalmente una vida que expulse el ataque del enemigo. Pienso que en esa temprana parte de mi vida, aunque era un cristiano, en realidad no tenía un entendimiento real de dónde estaba enraizada mi identidad en Cristo. Y por esa revelación me hizo sentir que me preparó para repeler naturalmente esos ataques. Así que literalmente aprendiste a cambiar tu entorno al entender el instructivo del fabricante, la Biblia, y enseñas a otros
cómo hacer esto. Literalmente crees que hasta que sea el momento de Dios para que vayas al cielo, eres indestructible. Absolutamente creo eso. Creo que Dios ungió a sus hijos para ser completamente inmunes a los ataques del enemigo. No significa que no seremos desafiados o que no haya pruebas, pero creo que debemos vivir un estilo de vida en su presencia de tal forma en que sepamos exactamente cómo navegar en esas pruebas y ser exitoso en cualquier desafío. Bueno, debo decirte, tu libro es un libro de Dios. Y lo es porque también te hará indestructible. Tienes una revelación asombrosa entre la luz y la oscuridad. Me agrada. Absolutamente. Bueno, es asombroso. Está en la Biblia, ¿sabías? Muy frecuente en las Escrituras. La dicótoma entre la luz y la oscuridad se usa para describir el reino del enemigo y el reino de Dios. Y amo esa metáfora porque cuando piensas sobre eso, bueno, la luz no debe pelear para desplazar a la oscuridad. Eso Solo aparece. Sí, solo se presenta. Si entro a mi oficina y enciendo las luces, no se aleja lentamente de la luz, no se elimina lentamente. Al momento de que la luz esté presente, la oscuridad se va. Y eso es... La verdad es que no es si los planes de Dios pesan más que los planes del enemigo. Es si vemos la vida con la luz encendida o la luz apagada. Ahora, tú hablas de la Biblia, pero también hablas porque ves muy claro en el mundo invisible y el enemigo, por decir, tiene trucos. Por ejemplo, vergüenza. Dinos sobre Doug. Sí, tenía un amigo cuando era más joven y... Para cortar la historia, él tenía un gran problema con el abuso de sustancias y... Cuando creció un poco más, se las arregló para dejar la mayoría de esos asuntos, pero aún tenía problemas con el alcohol. Y bueno, le iba bien por unos meses y luego solo estaba en una borrachera terrible, a la cual en realidad se entregaba. Los eventos más recientes lo llevaron a pasar tiempo en la cárcel y perder su licencia. Y después de eso vi a Doug en la iglesia, me acerqué y... Le dije, hola, ¿cómo estás? Y bueno, él estaba diciendo toda esa clase de afirmaciones autocríticas y noté que había un demonio que lo seguía y cada vez que decía una de esas afirmaciones autocríticas, le vaciaba una cubeta de algo que era como una brea o algo así, era una cosa, era negra. Tú tienes una gran ventaja sobre muchas personas. Me alegra que Dios te llevara a enseñar a otros que sus dones pueden desarrollarse. Totalmente, y es algo que puede crecer. Y bueno, vi todo eso caer en él y al final le dije, por favor, deja de decir esas cosas sobre ti. Y unos días después lo vi de nuevo y ese mismo demonio picaba todas esas distintas cicatrices que él tenía y pequeñas heridas y penas de la vida. Y las arrancaba con una mano y con la otra mano sacudía una botella café frente a su cara. La siguiente vez que vi a Doug se presentó en la iglesia borracho. Al segundo de hacer contacto visual, pudo ver que yo sabía que volvió a beber y... Ese mismo demonio vino y vació la vergüenza sobre él de nuevo. Y mucha ira justa en mí. Y espero que en otras personas también. Y descubrí que ese mismo demonio que intentaba tentarlo a violar sus valores es el mismo que lo condenaba y lo avergonzaba por violar esos valores tratando de perpetuar el ciclo. La vergüenza es muy grande. Hay muchas personas viéndonos que hicieron cosas y de vez en cuando se vienen a la memoria y sientes tanta vergüenza. ¿Qué consejo tienes para ellos? ¿Cómo pueden deshacerse de la vergüenza? Sí, cuando en verdad te arrepientes, cuando cambias tu mente y cambias la forma en la que has vivido la vida, eres invitado a entrar a tu identidad en Cristo. Y cuando recibes tu identidad de Él, la vergüenza no puede quedarse, no puede pegarse a ti, solo se desvanece. Aún tienes una convicción, aún tienes al Espíritu Santo ayudando a dirigir tu camino y guiarte. Pero no es como la vergüenza. La vergüenza intenta decirte quién eres, intenta que te identifiques con algo negativo. La convicción hace que quieras arrepentirte de nuevo y regresar a Jesús y dejarlo transformar tu vida. Y bueno, verás, es que cuando recuperas la razón,
Creo que ese abusador quiere encontrar a alguien más a quien morder. Solo te dejan. Tengo razón. Ciertamente. Muy bien. ¿Qué hay de la señora en la línea de sanidad que aprendió a escuchar a Dios? Sí, esto fue grandioso. Tenemos líneas de oración al final de los servicios diarios en Bethel, Atlanta, y tuve a una mujer que se acercó y dije, ¿por qué oraré por usted? Estaba en una mala situación, tenía problemas con su trabajo, problemas con su esposo, problemas con sus hijos, había una desconexión en toda su vida. Y comencé a orar por ella y vi a 3 ángeles parados detrás de ella cargando grandes bolsas de lona. Y vi que estaba impresa en las bolsas la frase sin entregar. Y un ángel buscó dentro y sacó una carta, y esta también tiene un sello que decía sin entregar, encima. Dije, creo que el Señor en realidad quiere hablarle. Creo que Él lo que quiere, tiene cosas que compartirle. ¿Ha intentado hacer esto antes? Y no lo hizo, así que dijimos una sencilla oración. Voy a orar por usted y primero preguntaremos al Señor qué tiene que decir de su trabajo. Yo veía este ángel, abrió la carta, tenía escritura dorada. Él inclinó la carta como si fuera un vaso de agua y las letras cayeron en un polvo dorado y aterrizaron en la cabeza de la mujer. Y dije, ¿siente algo? Ella dijo, bueno, de pronto sentí una sensación de paz. De nuevo no contestó la pregunta, pero le brindó un sentimiento de paz. Dije, bien, veamos qué tiene que decir el Señor sobre su esposo. Otra carta se abrió y esta solo la puso sobre su cabeza. Ella vio una imagen de ella y su esposo y cómo era todo, y todo era bueno, un día normal, estaban conectados, hablaban. Y ella dijo, acabo de ver un recuerdo o pensamiento que vino a mi mente y dije, creo que el Señor le muestra lo que Él hará. Unas semanas después, ella tuvo un avance total en su trabajo, tuvo una sanidad y restauración con su esposo, y unos meses después de eso comenzaba a reconciliarse y a conectarse con sus hijos, porque ella se adentró y aprendió a oír la voz de Dios por sí misma. Sí, Blake, y eso es lo que Dios quiere para todos. No es que corras a Blake diciendo, ¿qué dice Dios de mí? Y Blake vio la gloria de Dios del fin de los tiempos manifestarse en la tierra. No puedo esperar para saber qué vio. Es tremendo enseguida. Bueno, Blake, el pensamiento cruzó mi mente varias veces. ¿Ves algo suceder en este set justo ahora? Con gusto compartiré esto. Bueno, por supuesto están las cosas normales como cada miembro del equipo, tú mismo. Por supuesto hay un ángel personal que lo sigue a todos lados. Solo las cosas normales. Bien. Pero una cosa se destacó para mí y pienso que eso fue genial. Vi 3 ángeles justo en este lado del set y tenían báculos dorados y estas alas grandes y hermosas, y cada pluma de las alas tenía un color diferente. Le pregunté al Espíritu Santo qué era y lo escuché decir que es la impartición de hoy y es cada impartición que hubo antes. Es una invitación al cuerpo de Cristo para que despierte sus dones. Y tú hablas sobre algo que es tan importante que nuestros televidentes entiendan. Lo llamas el panteón de los sueños. Sí, esta es una visión que tuve y que aún me hace temblar. Estaba justo frente a mi casa con mis hijos cuando de pronto giré y miré y vi a Jesús parado al final de mi entrada. Y se veía glorioso, era alto, usaba unas túnicas hermosas. Y miré detrás de él y vi estos enormes, parecían enormes archiveros, pero eran tan altos que incluso bloqueaban el sol. Y estaban en todos lados. Miré a la izquierda, miré a la derecha, llegaban tan lejos como alcanzaba a ver. Y dije, Señor, ¿qué es esto? Lo escuché decir, un panteón. Y pensé, ¿por qué está frente a mi casa? Y luego él dijo, es un panteón de sueños. Y volví a pensar, ¿por qué está frente a mi casa? No puede haber tantos sueños para este pequeño vecindario, ¿entiendes? Pero luego él dijo, no, este panteón cubre la tierra entera. Y luego hice la pregunta correcta. Dije, ¿de quién son los sueños? Y Jesús dijo, son mis sueños. Y en este punto miré y me di cuenta que había grandes filas de cajones y algunos de estos se veían tan hermosos, se veían adornados, estaban hechos de mármol y de oro e incluso algunos tenían flores en ellos. Y otros eran simples, gris pizarra, tal como un archivero. Me di cuenta de que había una diferencia entre los cajones. Luego oí a Jesús decir, no todos mis sueños se realizan. Y él dijo, ¿quieres verlos?
Y él caminó hacia adelante y abrió uno de los cajones grises, uno de los muertos, y en realidad era un cajón largo. Desde el frente hasta atrás estaba lleno de todas esas hojas de papel, y él sacó algunos de esos papeles. Y la mejor forma de describir lo que estaba en esos papeles era el más elaborado plan de negocios que he visto. Todo pensamiento, cada pieza de equipo, todo el personal, todo lo que se necesitaría para lograr esa meta en particular estaba planeado, pensado y preparado, pero estaba ahí como un plan. Y él me llevó y abrió uno de los cajones, uno de los cajones hermosos, uno de los adornados. Y estaba asombrado que cuando lo abrió vi un par de pies ahí dentro y me incliné un poco y miré y pude ver a una persona entera. Miré arriba a Jesús y él dijo: todos mis sueños se realizan a través de mis hijos. De inmediato me di cuenta que los sueños que se realizaron eran representaciones de lugares donde las personas dieron su vida por los planes de Dios, que ellos decidieron dedicar sus vidas y su tiempo aquí en la tierra para lograr los propósitos y planes de Dios. Y los cajones grises representaban planes donde las personas no decidieron hacer eso y dejaron el plan ahí guardado. Rápidamente noté que había más cajones grises que de los cajones que eran hermosos y sentí un tipo de ira surgir en mí. Y sin siquiera pensar, giré hacia él y le dije: ¿y por qué lo soñaste? Y de inmediato él dijo, y cuando lo dijo se eliminó toda la ira en mí, él dijo: nunca perdí la esperanza en mis hijos. No importa cuántas veces mi esperanza sea diferida. Luego hizo una pausa por un momento y dijo: ¿quieres ir a tu cajón? Él avanzó a una sección donde los cajones estaban abiertos y estaban vacíos, y abrió un cajón enfrente de mí y sabía que era mío. Y miré adentro y parecía un ataúd, era acolchado y era suave. Y era tan ancho como un archivero, y miré mi cuerpo y soy algo más ancho que un archivero. Y bromeando dije: parece que es algo pequeño. Y él dijo: así es. No hay lugar para tus sueños ahí, solo los míos. Y luego dijo: pero no te preocupes, yo sostengo tus sueños por ti. Y supe en ese momento que no era una promesa de poner esos sueños ahí conmigo o que retendría esos sueños. Simplemente fue una invitación a confiar en él. Queriendo hacer solo eso, entré en el cajón, y al segundo de entrar en el cajón me pasó algo que solo me pasó una vez anterior que yo recuerdo en mi vida. Cuando veo el espíritu, se interpone con todo lo demás que veo y es algo natural ahí. Pero esto fue diferente, fue una visión abierta total. Aún podía sentir el suelo debajo de mis pies, oír a mis hijos jugar, pero todo lo que podía ver no era más que la visión que Dios me mostró. Y me encontré arriba en el cielo como a la altura de un avión, y miré abajo y había una ciudad debajo de mí. Miré a la izquierda, miré a la derecha y había otras personas, tan lejos como alcanzaba a ver, y miré detrás de mí y vi a Jesús ahí, tan glorioso como estaba antes. Y con Jesús ahí había una luz que brillaba detrás de él, esta hermosa y pura luz blanca, y brilló en rayos rectos, y cuando estos rayos salían, golpearon a cada persona, y al golpear a cada persona, tal como la luz pasando por un prisma, la luz se dividía en múltiples colores, pero luego continuó dividiéndose en patrones, en formas, en movimientos diferentes, algunos de ellos muy orgánicos y muy naturales y hermosos, otros muy geométricos y muy arquitectónicos, igual de hermosos a su manera. Y luego lo escuché decir: mira lo que hace. Y al mirar al frente, mi visión comenzó a mirar más y más lejos, y vi cómo la luz golpeó todos esos lugares diferentes en la tierra, desde el más grande al más pequeño, y vi su presencia en una escuela, y vi cómo se ve su gloria manifestada en una escuela. La vi golpear la sala de conferencias de una compañía de Fortune 500, y vi cómo se ve su gloria manifestada ahí. No solo personas siendo golpeadas en el espíritu o sobrecogidas por su presencia, pero impartiendo la gloria y la expresión única que fue diseñada para ese lugar. Y por lo que parecieron horas, vi lugar tras lugar, todo nivel social. Vi a los hijos de Dios correr hacia un corazón herido, hacia un huérfano de madre o de padre, e impartió sanidad y entereza. Y eso fue la cosa más hermosa que he visto. Y continuó por lo que parecieron horas.
hasta que finalmente parpadeé y estaba de vuelta en mi entrada. Lamento que parpadearas. Sí, no debí parpadear, no debí parpadear. Parpadeé, volví a mi entrada y Jesús estaba frente a mí. Y dije, ¿qué fue eso? ¿Eso es lo que va a pasar? ¿Eso es lo que puede pasar? ¿Qué es eso? Y él dijo, ya comenzó. Y entonces descubrí que puedo imaginar cómo se vería la gloria de Dios mostrándose en una iglesia. Puedo imaginar cómo se vería eso. Desde mis años mozos puedo imaginar cómo se vería la gloria de Dios en un campus escolar. Pero hay muchos lugares en la tierra en los que en realidad no sé cómo se vería su gloria manifestada, cómo se vería en un taller, cómo se vería en un despacho legal, cómo se vería en el dentista. Estamos caminando por un camino por el que nunca habíamos caminado antes y las acciones antiguas no van a funcionar. Sí. La única cosa que funcionará es tu propio conocimiento experiencial de Dios a través de Jesús. Dile a Dios que te arrepientes de tus pecados. Cree que Él te perdonó por cada cosa mala que hiciste en tu vida porque Él pagó el precio por ello. Y luego con tu boca di, Jesús,
and dreams float in the electric air. Haunting voices echo through the wires. Cold breath on my neck, chilling fire. Fading echoes of forgotten desires. Creeping through the static, soft and slow. And whispers drag me under, don't let go. Lost in the fog of things I'll never know. Electric pulses, heartbeat gone astray. Dreams twist and fade, a neon decay. Lifeless streets where lost souls pray. Melodic whispers haunt this sleepless night. Saints howling against the dying light. In this wasteland, hope takes flight. Creeping through the static, soft and slow. The whispers drag me under, don't let go. Lost in the fog of things I'll never know. Never know. Creeping through the static, soft and slow. The whispers drag me under, don't let go. Lost in the fog of things I'll never know. Never know. Creeping through the static, soft and slow. Her whispers drag me under, don't let go. Lost in the fog of things I'll never know. Things I'll never know. Things I'll never know. Be steady, a newfound stride. Hope takes flight, leaving shadows behind. In the